¿Te imaginas ser la arquitecta de un imperio y que te traten como a la chica del café? Estás a punto de presenciar la venganza más fría, calculada y satisfactoria que jamás hayas visto. Pero antes de que empecemos, si crees que la humillación merece una respuesta devastadora, demuestra tu apoyo. Dale un like fulminante a este video, suscríbete ahora mismo y activa esa campanita para no perderte ni un solo segundo de cómo se desmorona el mundo de quienes la traicionaron. Créeme, vas a querer ver esto hasta el final. Aquella mañana de martes comenzó como todas las otras, pero algo en el aire parecía diferente, más denso y pesado. Talia lo sintió en el momento en que abrió los ojos en la inmensa y silenciosa habitación que compartía con Chase, solo de nombre. El espacio entre ellos en la cama era un abismo frío, una representación física de en lo que se había convertido su matrimonio. Se levantó sin hacer ruido, como siempre hacía, moviéndose por la casa que ella misma había diseñado con la levedad de un fantasma. Cada objeto de lujo, cada obra de arte en la pared, era un recordatorio silencioso del imperio que ella había erigido entre bastidores. Mientras elegía uno de sus trajes sastre impecables, de corte sobrio y color neutro, no pensaba en moda, pensaba en una armadura. La ropa era la primera capa de defensa para el día que la esperaba en la oficina, un lugar que debería ser suyo, pero que se había transformado en su arena de humillación diaria. El trayecto hasta el centro de la ciudad era un borrón de edificios y tráfico. Talia no veía el paisaje. En su mente, repasaba los primeros años, cuando el grupo Donovan era apenas un sueño sobre el papel. Recordaba las noches en vela, ella y Chase, inclinados sobre hojas de cálculo, la complicidad y la esperanza llenando el pequeño apartamento que tenían en aquella época. Él con el carisma y el apellido de la familia, ella con la estrategia, la inteligencia y, lo más importante, el capital inicial que provenía del legado de su abuelo. Un legado de honor que ella usó para construir a un hombre que, ahora, apenas la miraba a los ojos. El recuerdo de su tacto, de la admiración que él un día sintió, era como un trozo de cristal en su pecho, un dolor agudo y constante, que había aprendido a ignorar para poder funcionar, para seguir respirando. Al llegar al imponente edificio del grupo Donovan, el portero la saludó con un gesto formal, pero sus ojos llevaban una gota de lástima. Talia detestaba aquella compasión disfrazada casi tanto como el desprecio abierto. En el ascensor privado que subía a la dirección, el silencio era ensordecedor. Cada piso que pasaba era como una capa de presión que se añadía sobre sus hombros. Sabía que, al salir de aquella caja de metal, entraría en un territorio hostil. Era la arquitecta de todo aquello, la mente detrás de cada adquisición y de cada movimiento de mercado exitoso. Pero para la mayoría allí, ella era solo la esposa del CEO, una figura decorativa e incómoda, cuya presencia recordaba a todos una alianza que ya no parecía ventajosa para el rey de aquel castillo. En cuanto las puertas del ascensor se abrieron, la primera persona que vio fue a Caroline, parada cerca del escritorio de su asistente como una depredadora esperando a su presa. La sonrisa de Caroline era fina, cortante, y sus ojos recorrieron a Talia de arriba a abajo con un análisis frío y despectivo. No hubo un «buenos días», solo aquella mirada que lo decía todo. «¿Todavía estás aquí? Qué patético». Talia mantuvo el rostro impasible, una máscara de neutralidad que le había llevado años perfeccionar. Caminó en dirección a su despacho, que estaba al final del pasillo, deliberadamente aislado de las otras oficinas de la dirección. El sonido de sus tacones sobre el mármol pulido era lo único que rompía la tensión palpable que su llegada siempre causaba en esa planta. Todos dejaban lo que estaban haciendo, esperando la primera chispa del día. La chispa no tardó. Chase salió de su despacho, riendo de algo que un vicepresidente le decía por teléfono. Pasó junto a Talia como si fuera una pieza de mobiliario, un objeto invisible en su campo de visión. Ni un gesto con la cabeza, solo el rastro de su colonia cara y la indiferencia helada que se había convertido en su marca registrada en el trato con ella. Talia sintió que el nudo en su estómago se apretaba, una reacción física que ya no podía controlar. Se forzó a seguir caminando, a no dejar traslucir la punzada de dolor que la había golpeado. Era una actuación diaria, la de una mujer a la que no le importaba, que no sentía, que estaba allí solo para cumplir un papel que estaba a punto de llegar a su acto final, aunque solo ella lo supiera. Talia, querida,
La voz de Caroline sonó falsamente dulce, resonando por el pasillo. Antes de que te encierres en tu despacho para hacer lo que sea que hagas todo el día, ¿podrías traernos cafés? Tendremos una reunión importante en 10 minutos, lo de siempre para mí y para Chase, y a la señorita Morgan le gusta el suyo con una pizca de canela. La humillación era pública, intencionada. Varios empleados más jóvenes, aduladores de Caroline, soltaron risitas ahogadas. Ser rebajada a la categoría de camarera delante de todos era un ritual. Talia se detuvo, se giró lentamente y miró a Caroline. Por un segundo, un destello de furia pasó por sus ojos, tan rápido que la mayoría no lo percibió, pero Caroline lo vio y sonrió aún más. Sin decir una palabra, Talia asintió y caminó en la dirección opuesta, rumbo a la cocina. La cocina de la dirección era un ambiente estéril, todo en acero inoxidable y blanco, un lugar sin alma, tal como ella se sentía la mayor parte del tiempo. Mientras la máquina de café expreso vertía el líquido oscuro y aromático, Talia apoyó las manos en la encimera de mármol frío y respiró hondo. Aquel gesto, el de servir café, era la metáfora perfecta de su vida en los últimos años. Ella servía el poder, la inteligencia, la estrategia, y ellos lo tomaban todo, dejándole a ella solo el trabajo sucio, el servicio invisible. Pero mientras preparaba las 3 tazas, su mente no estaba en la humillación, estaba en el timing, en la documentación guardada bajo llave en su caja fuerte personal, en el abogado que estaba a la espera. Pensaba en el rostro de su abuelo y en la promesa que le hizo. Una promesa de honor, no de servidumbre eterna. El olor del café era el olor del principio del fin. Con la bandeja en las manos, rehizo el camino. El pasillo ahora estaba más concurrido. Paige Morgan había llegado, una mujer cuya reputación en Hong Kong la precedía. Estaba al lado de Chase, riendo de algo que él decía, su mano tocando el brazo de él de forma íntima. Paige miró a Talia acercándose con la bandeja, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro desprecio. No veía a una igual, veía a una sirvienta. Talia colocó las tazas en la mesa de centro frente al sofá donde el trío estaba sentado. Nadie dio las gracias. Chase continuó su animada conversación con Paige, ignorándola por completo. Caroline la observaba con satisfacción, saboreando cada segundo de aquella escena degradante que ella misma había orquestado con tanto cuidado. La convocatoria a la sala de reuniones llegó poco después. Chase lideró el camino, con Caroline y Paige a su lado, como si fueran su reina y su torre en una partida de ajedrez. Talia lo siguió, a una distancia calculada. Al entrar en la sala de reuniones, una enorme mesa de roble rodeada de sillas de cuero, Chase señaló una silla solitaria apoyada contra la pared, lejos de la mesa principal. Puedes sentarte ahí, Talia. No necesitaremos tu participación, pero es mejor que te quedes para tomar notas, por si fuera necesario. La orden fue dada en un tono casual, pero el insulto fue como una bofetada en el rostro. Ser excluida de la mesa en una reunión sobre el futuro de la empresa que ella construyó era el culmen de la insignificancia a la que él quería reducirla. Se sentó donde se le ordenó, con la postura erguida, las manos cruzadas en el regazo sobre su maletín de cuero. La sala se llenó con los otros ejecutivos, todos tomando sus lugares en la mesa. Todos evitaron su mirada. La atmósfera estaba cargada, pesada de secretos y alianzas. Caroline distribuyó copias de un documento, pero se saltó a Talia intencionadamente. El proyector se encendió, y la primera diapositiva apareció. Reestructuración estratégica del Grupo Donovan. Talia miró el título, y una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Reestructuración. No tenían ni idea de lo que esa palabra realmente significaría al final de aquel día. Sintió el frío metal de la llave de su caja fuerte dentro de su maletín. Todo estaba exactamente como debía estar. El escenario estaba montado. La ejecución estaba a punto de comenzar, pero el verdugo y la víctima estaban en papeles intercambiados. La reunión comenzó con Chase hablando en su tono más pulido y corporativo, el mismo que usaba para encantar a inversores y a la prensa. Hablaba de sinergia, optimización de recursos y la necesidad de recortar la grasa sobrante para garantizar un futuro ágil y competitivo. Cada término era un cuchillo velado. Talia escuchaba en silencio, desde su silla apoyada en la pared, y decodificaba el verdadero mensaje. Recortar la grasa era su código para deshacerse de ella. Observaba los rostros de los otros ejecutivos,
Algunos parecían genuinamente convencidos, otros, los más antiguos, que sabían la verdad sobre la fundación de la empresa, desviaban la mirada, claramente incómodos, pero demasiado cobardes para oponerse al poder de Chase. Entonces, como estaba planeado en su guión, Caroline tomó la palabra. Se levantó, caminó hacia el proyector con una confianza que rozaba la arrogancia, y comenzó su presentación. El título de la diapositiva era Análisis de desempeño y redundancia operacional. Hablaba sobre la importancia de tener cada pieza del engranaje funcionando a su máxima capacidad. Necesitamos identificar y eliminar elementos que ya no agregan valor, que se han convertido en pesos muertos para nuestra estructura, dijo. Y al decir pesos muertos, sus ojos se fijaron en Talia por una fracción de segundo. Fue un acto deliberado, una invitación a la masacre. La temperatura en la sala pareció descender. Talia sintió que las miradas se volvían hacia ella, curiosas y crueles, esperando su reacción. No les dio ese placer. El ataque continuó con una diapositiva que mostraba gráficos y números. Caroline señalaba una caída de rendimiento en una de las subsidiarias, una que Talia había adquirido y estructurado años atrás, y que, hasta hacía poco, era una de las más rentables. Talia miró los números en la pantalla y supo de inmediato que eran falsos. Las proyecciones estaban manipuladas, los datos de crecimiento, omitidos. Era un trabajo de aficionado, descuidado, hecho a toda prisa por alguien que subestimaba groseramente su inteligencia y su memoria fotográfica para los balances financieros. Un sentimiento de ira fría comenzó a formarse en su pecho, no por la mentira en sí, sino por la presunción insultante de que ella sería lo suficientemente tonta como para creérselo, o demasiado cobarde para rebatirlo. Realmente la veían como una idiota. Fue entonces cuando la agresión se volvió explícita. Tomemos por ejemplo el papel de la señora Reed en la dirección, dijo Caroline, el señora, sonando como un insulto. Su presencia se ha vuelto, con todo el respeto, puramente ceremonial. Una herencia de arreglos familiares pasados que ya no reflejan la meritocracia que impulsa al grupo Donovan hoy. Las palabras resonaron en el silencio mortal de la sala. Chase, en un acto de traición performática, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Caroline tiene razón, dijo. Necesitamos personas totalmente comprometidas. El pasado es el pasado. Aquel era el golpe. La negación pública de todo lo que ella era, de todo lo que había hecho. La anulación de su identidad dentro de aquel edificio. Para completar el ataque coordinado, Paige Morgan se inclinó hacia adelante, añadiendo su veneno a la mezcla. Con un acento pulido y un aire de superioridad global, habló sobre la importancia de la imagen en el mercado internacional. En Hong Kong, comenzó, la percepción lo es todo. Los inversores buscan dinamismo, un liderazgo fuerte y una imagen de modernidad. Lazos antiguos y roles que no tienen una función clara pueden ser vistos como debilidad, como una empresa que está atrapada en el pasado. No mencionó el nombre de Talia. No lo necesitaba. El mensaje era claro y dirigido tanto a Chase como a los demás. Mantener a Talia cerca era manchar la marca Donovan. Era parecer anticuado y débil. Era una amenaza velada y una promesa de que, sin Talia, el camino hacia el éxito global estaría libre. Chase absorbió las palabras de Paige como si fueran un evangelio. Era exactamente lo que quería oír. La validación de un poder extranjero e influyente era el empujón final que necesitaba para deshacerse del último vestigio de su deuda de gratitud. Gracias, Paige. Una visión muy pertinente, dijo sonriéndole. Luego, se volvió hacia la sala, evitando mirar en dirección a Talia. Ante esto, y en nombre del progreso, la dirección propone la disolución del cargo consultivo de Talia Reed. Le ofreceremos un generoso paquete de jubilación en reconocimiento a los años de compañía. La palabra compañía fue usada para reemplazar trabajo, estrategia, fundación. Fue el borrón final que él intentó pasar sobre la historia de ella. Pero Caroline quería más que el despido. Quería la destrucción completa, la humillación absoluta. Solo una cuestión de procedimiento, Chase, intervino, con un tono falsamente preocupado. Dado el acceso que Talia ha tenido a información sensible a lo largo de los años, y para garantizar una transición limpia y la seguridad de nuestros activos corporativos, sugiero que sus pertenencias personales, incluyendo su maletín y su ordenador, sean registradas por nuestro equipo de seguridad antes de que abandone el edificio hoy.
La sugerencia era tan indignante, tan degradante, que un suspiro colectivo recorrió la sala. Tratarla como a una ladrona, una espía corporativa. Era el punto más bajo al que podían llegar. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Incluso Chase pareció momentáneamente sorprendido por la audacia de Caroline, aunque no hizo nada para impedirlo. Permaneció callado, convirtiéndose en cómplice de aquel acto vil. Los ejecutivos más jóvenes miraban al suelo, mientras que los más mayores parecían petrificados. Y en medio de todo aquello, Talia finalmente levantó la cabeza. Su mirada, que hasta entonces estaba perdida en un punto cualquiera, viajó lentamente por la sala y se posó en Caroline. No había lágrimas, no había ira visible, había solo una frialdad cortante, una claridad que le provocó a Caroline un escalofrío involuntario, a pesar de su sonrisa triunfante. En aquel instante, la mente de Talia se convirtió en un océano de calma. Era eso, el punto final, el último clavo en el ataúd del respeto, de la historia, de cualquier sentimiento que pudiera haber albergado. La propuesta de registrarla como a una criminal no era un insulto, era una liberación. La liberó de la promesa hecha a su abuelo, la liberó de la lealtad a un hombre que no la merecía, la liberó de la jaula de oro que ella misma había construido. Habían ido demasiado lejos, y en su arrogancia, le habían dado la justificación moral perfecta para hacer lo que tenía que hacerse. La paciencia, cultivada durante años de humillación silenciosa, finalmente se había agotado, no con una explosión, sino con una decisión glacial e irrevocable. Su movimiento fue casi imperceptiblemente lento, pero cargado de una finalidad que capturó la atención de todos. Talia se levantó. El suave sonido de la tela de su traje fue como un trueno en el silencio de la sala. Todos los ojos, sin excepción, estaban sobre ella. No miró hacia la puerta, el camino de la huida y la vergüenza que esperaban que tomara. En lugar de eso, recogió su maletín de cuero del suelo, con pasos firmes y medidos, que resonaban en el suelo de madera como el redoble de un tambor fúnebre. Caminó hacia la cabecera de la mesa. Pasó junto a Chase, junto a Caroline, junto a Paige, y se detuvo justo en el centro. Entonces, con una calma aterradora, colocó el maletín sobre la mesa. El suave golpe del cuero contra la madera sonó como una sentencia. El golpe del maletín sobre la mesa hizo que Chase diera un respingo. Caroline, por su parte, entrecerró los ojos, interpretando el gesto como un acto de desafío inútil, el último espasmo de una reina depuesta. Su presunción era tan grande que le impidió ver el peligro real. «¿Qué crees que estás haciendo, Talia?», escupió, con la voz llena de desprecio. «Si crees que vas a montar una escena, piénsalo de nuevo. Ya hemos llamado a seguridad». Talia la ignoró. Sus ojos estaban fijos en Chase, que ahora parecía confundido, una arruga de incertidumbre en su frente. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás una salida humillante. No esperaba esa calma gélida, esa autoridad silenciosa que de repente emanaba de ella. La sala entera contuvo la respiración. Entonces, Talia habló. Su voz no era alta, pero cortó el aire tenso de la sala con la precisión de un bisturí. «Un registro», repitió la palabra de Caroline, mirándola directamente por primera vez, con una intensidad que hizo que la otra mujer retrocediera instintivamente. «Es una excelente idea, Caroline. De hecho, insisto en ello, pero creo que estás buscando en los lugares equivocados». La respuesta pilló a todos por sorpresa. La sumisión que esperaban no llegó. En su lugar, Talia abrió su propio maletín con un movimiento fluido. Sus dedos, tranquilos y firmes, no buscaron objetos robados, sino un único sobregrueso, de papel de cartulina, sellado con el escudo de su familia, un escudo cuyo verdadero peso nadie allí, aparte de ella, reconocía. Colocó el sobre la mesa, al lado del maletín. Sus movimientos eran deliberados, cada gesto cargado de significado. «Antes de que procedamos con su auditoría de seguridad», dijo, con un sarcasmo sutil pero inconfundible, «me gustaría presentar un documento para el acta de esta reunión. Un documento fundamental que parece haber sido convenientemente olvidado en su reestructuración estratégica». No alzó la voz, pero su presencia ahora dominaba el ambiente. Los ejecutivos en la mesa se inclinaron hacia adelante, la curiosidad superando al miedo. Chase y Caroline se miraron, la primera semilla de duda real comenzando a brotar en sus mentes. ¿Qué podría tener que fuera tan importante?
Sin esperar respuesta, abrió el sobre y sacó de dentro un fajo de papeles sujetos por un clip dorado. «Este imperio», comenzó, y su voz ahora tenía un tono profesoral, como si estuviera explicando un hecho histórico a una clase de alumnos ignorantes. No se fundó sobre el apellido Donovan. El apellido Donovan, en esa época, estaba ligado a deudas y a una reputación en declive. Este imperio se construyó sobre el dinero del fondo fiduciario Reid. Mi dinero. La declaración cayó como una bomba silenciosa en la sala. Un murmullo recorrió a los ejecutivos más antiguos, que recordaban vagamente los rumores de la época, pero nunca supieron los detalles. Chase se puso pálido. Talia continuó, implacable, citando hechos y cifras de memoria. La aportación inicial, de $50 millones, fue transferida de mi cuenta personal a la cuenta de la recién creada Donovan Group LLC el 10 de abril, hace 12 años, seguidos por otros 30 millones 18 meses después para la adquisición de Rexton Corp y otros 22 millones para la expansión internacional. No necesitaba los papeles, eran solo el soporte físico de la verdad que llevaba en su mente. Cada movimiento estratégico, cada adquisición hostil exitosa, fue planeada por mí y financiada con capital que yo, y solo yo, traje a esta mesa. La máscara de neutralidad de los otros ejecutivos comenzó a resquebrajarse, reemplazada por expresiones de shock y comprensión. Luego se giró hacia Chase, y por primera vez permitió que una chispa de su desprecio se mostrara. El nombre Donovan, en lo alto de este edificio, fue una concesión mía, Chase, una herramienta de marketing. Sabía que el mundo de los negocios, en esa época, respondería mejor a un heredero carismático que a una mujer entre bastidores. Fue una decisión estratégica para construir tu imagen, para darte la confianza que no tenías. Yo no construí esta empresa contigo, la construí para ti, y te permití que pusieras tu nombre en ella. Cada palabra era un golpe, deshaciendo la imagen de hombre hecho a sí mismo que tanto se había esforzado por proyectar al mundo y a sí mismo. Pero la pieza central de toda esta estructura, la que en su prisa y arrogancia olvidaron consultar, es esta. Cogió un documento específico del fajo, una copia autenticada, y lo deslizó por la mesa pulida hasta que se detuvo justo delante de Chase. Nuestro acuerdo prenupcial, el que tu abogado te aconsejó no firmar, pero que firmaste de todos modos, cegado por la codicia y la prisa por poner tus manos en mi patrimonio. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. La cláusula 7, subsección B, especifica que, en caso de disolución del matrimonio por iniciativa o culpa tuya, incluyendo infidelidad o incumplimiento de contrato profesional, como por ejemplo, mi destitución forzada de un cargo ejecutivo, todos los activos, ganancias y propiedades adquiridos durante el matrimonio revierten íntegra y exclusivamente a mí. El silencio se rompió por el sonido del papel siendo arrancado de la mesa. Chase lo cogió con manos temblorosas. Caroline se inclinó sobre su hombro, sus ojos volando por las líneas del texto legal. El color desapareció de su rostro. La sonrisa presuntuosa, la confianza de depredadora, todo se desvaneció, reemplazado por una máscara de puro y absoluto pánico. Paige, que no entendía completamente los matices de lo que estaba sucediendo, miraba de uno a otro, su instinto diciéndole que el barco en el que se había embarcado se estaba hundiendo a toda velocidad. El poder en la sala no solo se había desplazado, se había invertido de forma violenta y total. La mujer apoyada contra la pared era, de repente, la dueña de todo. Así que sí, Caroline, hablemos de la seguridad de los activos, continuó Talia, su voz ahora con un filo de acero. Porque, a partir de este momento, todos los activos son legalmente míos. Están sentados en mi sala de reuniones, usando la electricidad de mi empresa, discutiendo el futuro de mi patrimonio. Miró a Chase, cuyo rostro era una mezcla de negación y terror. ¿Y en cuanto a tu oferta de un generoso paquete de jubilación? Considera esto una aceptación formal de tu implícita solicitud de divorcio. Estoy de acuerdo con los términos. Tus términos. La forma en que usó las palabras de él en su contra fue la torsión final del cuchillo, la humillación poética que selló su victoria. Con un clic final y sonoro, cerró los broches de su maletín de cuero. El sonido resonó como el golpe del martillo de un juez. Su tarea allí había concluido. No parecía feliz ni vengativa. Parecía eficiente.
como una ejecutiva cerrando el negocio más importante de su vida. El caos comenzó a burbujear a su alrededor. Chase estaba tartamudeando, intentando formar palabras que no salían. Caroline miraba fijamente el papel, como si pudiera hacer desaparecer las palabras con la fuerza de su mirada. Paige ya se estaba apartando discretamente de Chase, sus ojos calculadores buscando la ruta de escape más cercana. Talia, el epicentro de la tormenta, era la única persona completamente inmóvil. La primera voz que rompió el silencio aturdido fue la de Chase. Fue un sonido patético, una mezcla de tartamudeo y negación. Esto es mentira. Es un truco. No puedes. Los abogados... balbuceaba, mirando a los otros ejecutivos como si esperara que alguien lo defendiera, que alguien se levantara y denunciara la farsa. Pero no encontró apoyo. Encontró solo rostros pálidos, miradas asustadas que no se atrevían a encontrarse con la suya. Vio a hombres que minutos antes lo adulaban, ahora encogiéndose en sus sillas, el miedo y un nuevo respeto aterrorizado por Talia, estampados en sus facciones. En ese instante, se dio cuenta de que su ejército lo había abandonado. Estaba solo, desnudo en su impotencia recién descubierta. Caroline, siempre la estratega, se recuperó del shock más rápido. El pánico en sus ojos fue reemplazado por un cálculo frío. Intentó un enfoque diferente, el de la falsa conciliación. «Talia, espera», dijo, la voz ahora melosa, desprovista de la acidez de antes. «No tiene por qué ser así. Somos una familia, en cierto modo. Podemos hablar de esto, encontrar una solución que sea buena para todos». Chase estaba bajo presión. Él no quería decir eso. El intento era tan transparente, tan insultante en su falsedad, que era casi cómico. Talia solo la miró en silencio. Un silencio que era una respuesta más rotunda que cualquier grito. Aquella mirada vacía le decía a Caroline que el tiempo para conversaciones había terminado años atrás. Sin decir una palabra más, Talia se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de la sala de reuniones. Sus pasos no eran apresurados. Eran el caminar de una propietaria inspeccionando su dominio. Cada paso era firme, resuelto, final. Los hombres sentados a la mesa, que minutos antes la veían como un estorbo, ahora se apartaban físicamente de ella cuando pasaba, como si su proximidad pudiera quemarlos. Ya no era la esposa humillada, era el poder encarnado, y su aura gélida parecía absorber todo el aire de la sala. Estaba dejando atrás el capullo de su vida antigua y todos los gusanos que en él habitaban, para que se ahogaran en el veneno que ellos mismos habían creado. Cuando su mano tocó el pomo de metal frío, la voz de Chase estalló en una última súplica desesperada, teñida de rabia. «Talia, no puedes hacer esto. Vas a destruirlo todo. El nombre de mi familia, mi legado». La ironía era sofocante. Hablaba de un legado que él mismo había intentado manchar. Apelaba a una lealtad que él había traicionado de la forma más cruel posible. Estaba, en esencia, pidiéndole que salvara su imagen después de haber intentado borrar la existencia de ella. Talia se detuvo por un momento, la mano todavía en el pomo, la espalda recta y vuelta hacia él. La sala entera esperó, en un silencio angustiante, su respuesta. No se dio la vuelta. Con la voz todavía calmada, proyectada por encima del hombro, dio su sentencia final. «Yo no he destruido nada, Chase», dijo, las palabras frías y factuales. «Solo he quitado las manos y he dejado de sostener algo que ya estaba podrido por dentro. El nombre de tu familia, tu legado, considera que era un préstamo, y el plazo para el pago acaba de vencer». Con eso, giró el pomo, abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente detrás de sí. El clic de la puerta al cerrarse fue el sonido del fin de una era, dejando atrás un vacío de poder y un grupo de personas que acababan de convertirse en fantasmas en su propio imperio. Afuera, en el pasillo, su asistente la miraba con los ojos desorbitados, el sonido ahogado de los gritos de Chase comenzando a filtrarse por la puerta. Talia la ignoró y caminó hasta su propio despacho, ahora con un propósito renovado. Cogió el teléfono. «Concerta una reunión de emergencia con todo el equipo jurídico para dentro de 30 minutos, en mi despacho. Cancela todos mis otros compromisos por tiempo indefinido». Su voz era irreconocible. Era la voz de una CEO, de alguien al mando total. La asistente, aturdida por el cambio, solo balbuceó un «sí, señora», y comenzó a marcar frenéticamente. Talia estaba,
por primera vez en mucho tiempo, dando las órdenes. Sola en el ascensor, descendiendo del campo de batalla, Talia finalmente se permitió respirar. Miró su reflejo en las paredes de acero pulido. Vio a una mujer con los ojos cansados, pero con una columna de acero. Y entonces, una única lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, ni de victoria. Era una lágrima de alivio puro y absoluto. El peso de una década de mentiras, de humillaciones silenciosas, de la promesa que la encadenaba a una vida de infelicidad, finalmente se había roto. No se sentía feliz, se sentía ligera, libre. Ese era el verdadero premio de aquel día, la recuperación de sí misma. Al cruzar el vestíbulo principal, ya podía sentir el cambio. El aire estaba eléctrico, los teléfonos móviles estaban en ristre, las cabezas se giraban en su dirección, los susurros eran como el zumbido de las abejas. Las mismas personas que la ignoraban o la miraban con lástima, ahora la observaban con una mezcla de miedo y admiración. La noticia viajaba a la velocidad de la luz digital, desde la planta de la dirección al resto del edificio. Ya no era la esposa decorativa, era la fuerza de la naturaleza que acababa de retomar lo que era suyo. Sintió las miradas, pero ya no le afectaban. Eran solo parte del paisaje de su nuevo mundo. Fue entonces, a pocos pasos de las puertas de cristal giratorias que llevaban a la libertad de la calle, cuando un coche negro antiguo y familiar se detuvo bruscamente en la entrada. Donovan Sr., el abuelo de Chase, el patriarca orgulloso e inflexible de la familia, salió del coche con una agilidad que desmentía su edad. Su rostro, normalmente una máscara de severidad y control, estaba contraído por la desesperación. Debía de haber recibido la llamada más aterrada de la vida de su nieto. Vio a Talia en medio del vestíbulo. Sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad suplicante, y comenzó a caminar, casi a correr, en su dirección. Lo que sucedió a continuación conmocionó a cada persona presente en el vestíbulo del grupo Donovan. El anciano, el héroe de guerra, el hombre que nunca se había doblegado ante nadie, no gritó, no exigió, no argumentó. Al llegar a pocos metros de Talia, hizo lo impensable. Donovan Sr., el gran patriarca, cayó de rodillas. El sonido de sus rodillas golpeando el mármol pulido resonó en el silencio atónito. «Talia, por favor», imploró, la voz ronca y quebrada, para que todos lo oyeran. «Perdona la estupidez de mi nieto. No destruyas el nombre de nuestra familia. Te lo ruego». El gesto era tan extremo, tan público y tan humillante para él, que sirvió como la coronación final e innegable del poder absoluto que ella ahora ostentaba sobre todos ellos. Talia miró al anciano arrodillado a sus pies. El gran Donovan Sr., una leyenda en la ciudad, ahora reducido a una figura patética en medio del vestíbulo de su propio imperio en ruinas. Por un momento, sintió una punzada de algo que podría confundirse con lástima, pero no lo era. Era el eco de una tristeza antigua, el luto por una alianza que podría haber sido honrada, pero que fue profanada por la codicia y la arrogancia. Se agachó, no para ayudarlo a levantarse, sino para que sus palabras fueran oídas solo por él, un último acto de respeto por el hombre que un día fue, no por lo que representaba ahora. El vestíbulo entero estaba en un silencio sepulcral, observando la escena. «Levántese, señor», dijo, la voz baja pero firme, sin espacio para la negociación. «Su honor es lo único que su familia todavía posee. No lo tire por un nieto que no lo merece». Él la miró, los ojos llenos de lágrimas de desesperación. «Pero el nombre, el negocio», susurró. Talia negó con la cabeza lentamente. «Esto nunca fue sobre negocios. Fue sobre un acuerdo sellado con la memoria de mi abuelo, un hombre que respetaba al suyo. Su nieto usó mi legado para alzarse y luego intentó enterrarme con él. Eso no es un error que se perdona. Es una traición que se termina. Es demasiado tarde». Y con esas palabras, se enderezó y continuó su camino. No miró hacia atrás, para ver si el anciano se levantaba. No miró los rostros conmocionados de los empleados. Lo dejó allí, en medio del vestíbulo, un monumento viviente a la caída de su dinastía. Al pasar por las puertas de cristal, el aire de la ciudad la golpeó, un soplo de vida tras la atmósfera sofocante de aquel edificio. Por primera vez en años, no estaba saliendo de la empresa de su marido.
estaba saliendo de su propiedad, dejando atrás a los inquilinos indeseados para que lidiaran con su propio desorden. El sonido de las sirenas a lo lejos parecía una banda sonora para el caos que sabía que se estaba desarrollando allí dentro. Mientras tanto, lejos del espectáculo del vestíbulo, Paige Morgan se encontraba en un estado de pánico controlado. Se había escabullido de la sala de reuniones tan pronto como Talia reveló el haz del acuerdo prenupcial, su instinto de supervivencia gritando más fuerte que cualquier lealtad. Escondida en el lujoso baño de mujeres de la planta ejecutiva, intentaba frenéticamente llamar a su padre en Hong Kong. La llamada caía en el buzón de voz. La diferencia horaria, la urgencia, todo conspiraba en su contra. Su alianza con Chase Donovan, que parecía una jugada maestra para ganar influencia en América, se había convertido en un desastre tóxico en cuestión de minutos. Necesitaba desvincularse, cortar los lazos, y rápido. Su única opción era confrontar a Talia directamente, intentar algún tipo de control de daños. Bajó corriendo por las escaleras de emergencia para evitar el vestíbulo, y consiguió interceptar a Talia afuera, en el momento en que un coche discreto y blindado se detenía para recogerla. «¡Talia!», llamó, intentando sonar calmada y razonable. «Espera, lo que ha pasado ahí dentro ha sido lamentable. Chase es un idiota, pero no puedes implosionar una empresa multimillonaria por un ego herido. Piensa en los accionistas, en las alianzas. Podemos arreglar esto, las dos. No dejes que un hombre nos ponga la una contra la otra». El intento de crear una falsa sororidad era su última carta desesperada. Talia se detuvo, se dio la vuelta y miró a Paige con una expresión que era puro hielo. Una sonrisa fría, desprovista de cualquier humor, asomó a sus labios. ¿Nosotras dos? No existe una nosotras dos, Paige. Nunca ha existido. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas, su presencia ahora intimidante. Me viste como un daño colateral, un peón débil que sacrificar para que pudieras tener tu acceso a Chase y al imperio que creías que él controlaba. Participaste activamente en mi humillación. Sonreíste mientras intentaban tratarme como basura. No me insultes ahora, fingiendo que somos aliadas. Eres tan culpable como ellos. Cada palabra fue dicha con una precisión mortal que desarmó a Paige por completo. Cometiste un error de cálculo fundamental, continuó Talia, la voz baja y conspiradora, mientras sacaba el móvil del bolso. Asumiste que yo era una don nadie. No hiciste tus deberes. Abrió una galería de fotos y le mostró la pantalla a Paige. La foto era reciente, de ella junto a un hombre mayor, sonriendo, en un yate. El hombre era Morgan Maja, el temido magnate de Hong Kong, el padre de Paige. Tu padre y mi abuelo eran grandes amigos. Cerraron muchos tratos con un apretón de manos. Él valora el honor por encima de todo. Y odia, más que nada, ser avergonzado. El rostro de Paige perdió todo el color, convirtiéndose en una máscara de cera. Miraba del móvil al rostro de Talia, la comprensión golpeándola como un tren de mercancías. Antes de entrar en esa reunión, le envié un mensaje a tu padre, explicó Talia con calma, guardando el teléfono. Solo una advertencia amistosa sobre una posible alianza de negocios inestable que su hija estaba formando. Después de la reunión, le envié una actualización, con detalles, incluyendo tu sugerencia de tratarme como a una criminal para impresionar a un hombre que estaba, en ese preciso momento, cometiendo un fraude contractual contra la familia de un viejo amigo suyo. Hizo una pausa. No le hizo ninguna gracia. Fue en ese momento cuando Paige se rompió. La fachada de sofisticación, la arrogancia, la postura de depredadora global, todo se desintegró en un instante. Fue una implosión de pánico puro y primario. «¡No!», gritó, la voz estridente y desesperada. Cayó de rodillas en la dura acera, el sonido de sus huesos golpeando el hormigón. «No, no puedes, no lo entiendes. Me va a destruir, me lo va a quitar todo». En su agonía, comenzó a arañarse los brazos con las uñas, dejando marcas rojas y finos hilos de sangre, un acto de automutilación nacido del terror abyecto. Era una visión grotesca, la reina de la alta sociedad, reducida a una criatura reptante. Talia la observó por un último momento, su rostro un lienzo en blanco, impenetrable. No había compasión, pero tampoco había placer. Había solo el vacío helado de la justicia siendo servida. Se inclinó ligeramente,
como si fuera a compartir un secreto. «Él no te va a destruir, Paige», dijo, la voz un susurro mortal. «Ya lo ha hecho. La llamada que no has podido hacer ha sido porque él ha ordenado bloquear tu número». Luego se enderezó, abrió la puerta del coche y entró, sin mirar atrás. El coche partió suavemente, dejando a Paige atrás, una figura destrozada, sollozando y sangrando en la acera, un recordatorio brutal de lo que sucedía cuando se subestimaba a la mujer equivocada. De vuelta en la sala de reuniones, el aire estaba rancio con el olor del desastre. Chase finalmente se desplomó en su silla de CEO, que ahora parecía un trono de broma. La realidad lo golpeaba en oleadas de náusea. No era solo la empresa, era su identidad. El nombre, el estatus, el respeto, la adulación que lo alimentaban como a un adicto. Todo se había ido. Miró a Caroline, esperando, ¿qué? ¿Un plan? ¿Una solución? Pero el rostro de ella no ofrecía consuelo. Su alianza, forjada en la ambición y el desprecio por Talia, se disolvió en el ácido de la derrota. Eran ahora solo dos extraños, cómplices de un crimen que había salido espectacularmente mal, mirando al abismo que se abría bajo sus pies. La mente de Caroline, siempre calculadora, giraba a toda velocidad, buscando una salida, una brecha legal, cualquier cosa, pero sabía que no había ninguna. La arrogancia de Chase, que ella misma había incentivado, los había llevado a ignorar el documento más crucial de todos. Ella había construido su carrera y su fortuna a la sombra del poder de él, un poder que se reveló como un fraude. Su reputación estaba ahora irremediablemente ligada a la de él. Miró al hombre derrumbado frente a ella, no con compasión, sino con un odio profundo y amargo. Odio por ser tan estúpido, odio por haber sido tan fácilmente superado, odio por haberla arrastrado al fondo junto con él. La noticia, como una plaga, no quedó contenida en el edificio. En menos de una hora, las primeras alertas de noticias financieras comenzaron a aparecer en los móviles de la élite de la ciudad. Giro en el grupo Donovan. CEO es destituido en una maniobra sorprendente de su esposa, Talia Reid, que asume el control total. Los teléfonos de Chase y Caroline, que antes no paraban de sonar con ofertas e invitaciones, quedaron mudos. O peor, comenzaron a recibir mensajes cancelando cenas, reuniones y eventos. La muerte social fue más rápida y más brutal que cualquier colapso financiero. En una sola tarde, se convirtieron en parias. Para Chase, la pérdida fue más de lo que su cerebro o su cuerpo podían soportar. Mientras estaba sentado allí, en el silencio de su antigua sala de poder, el estrés cataclísmico de la pérdida total, de la fortuna, del estatus, de la mujer que amaba y odiaba, Paige, y de su propio futuro, provocó una sobrecarga en su sistema. Un dolor agudo se extendió por su pecho, su brazo izquierdo se quedó dormido, y el mundo comenzó a girar y a oscurecerse. El hombre que se veía como un rey, que humilló a su esposa por servir café, sufrió un derrame cerebral masivo, solo, en su sala de reuniones vacía, cayendo al suelo junto a la mesa que simbolizaba un poder que nunca fue verdaderamente suyo. El destino de Caroline fue menos dramático, pero igualmente devastador. Con Talia al control total y legal de la empresa, la primera orden ejecutada por su nuevo equipo jurídico fue el despido sumario de Caroline por causa justificada, citando conspiración para cometer fraude y mala conducta corporativa. Fue escoltada fuera del edificio por guardias de seguridad, cargando una caja con sus pocas pertenencias personales. Con su nombre por los suelos y su reputación destruida, ninguna otra empresa la tocaría. La mujer que soñaba con dominar el mundo de los negocios fue condenada a una vida de oscuridad, luchando por pagar las facturas, atormentada para siempre por el fantasma de la mujer que intentó aniquilar. Mientras el imperio de los otros se convertía en polvo, Talia estaba en casa. La casa gigantesca y fría ya no parecía una prisión, era solo un espacio, y el silencio que lo llenaba ya no era pesado y opresivo, sino ligero y limpio. Con una calma metódica, preparaba una única maleta. No metía dentro trajes de diseñador ni joyas. Metía vestidos de lino, sandalias de cuero, algunos libros de tapa blanda y un cuaderno en blanco. Estaba, literal y figurativamente, deshaciéndose del peso, mudando la piel de Talia Reid Donovan para convertirse solo en Talia, una mujer sin ataduras, sin historia, sin deudas. Caminó por la casa una última vez, como una visitante en un museo. Tocó la superficie fría de una escultura que costaba más que un coche.
Miró el cuadro en la pared que había comprado en una subasta en Ginebra. No sentía nada, ninguna posesión, ninguna nostalgia. Su victoria no estaba en la adquisición de estos activos. La verdadera victoria era el desapego. El dinero, la empresa, el poder, eran solo herramientas. Herramientas que usó para comprar lo único que realmente importaba, lo único que no tenía precio, su propia libertad, garantizando que nadie, nunca más, pudiera intentar meterla en una jaula. No llamó a un chofer particular. Pidió un taxi común, un coche amarillo y anónimo que la llevó al aeropuerto internacional. En su bolso, un billete solo de ida a un lugar cálido, un lugar con el mar azul turquesa y arena blanca, un lugar donde el nombre Donovan no significaba nada. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventanilla los rascacielos de la ciudad, el paisaje de sus batallas y de su prisión. Había conquistado aquella jungla de asfalto, no para gobernarla, sino para poder darle la espalda e irse para siempre, sin mirar atrás. En su mente, había una quietud que no sentía desde hacía más de una década. No había alegría por la venganza, ni satisfacción cruel. Había una especie de vacío pacífico, un campo arado y listo para una nueva siembra. La armadura emocional que había forjado en la traición y el dolor no desapareció. Se había fundido con ella, convirtiéndose en parte de su espina dorsal, un núcleo de acero que le recordaba su propia fuerza. La chica soñadora que un día creyó en un proyecto a dos estaba muerta. En su lugar, nació una mujer que no necesitaba a nadie más que a sí misma. Sentada junto a la ventanilla del avión, observó las luces de la ciudad convertirse en un borrón centelleante, encogiéndose hasta desaparecer bajo un manto de nubes. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y morado, no como un fin, sino como la promesa de un nuevo amanecer. Reclinó la cabeza, cerró los ojos y, por primera vez en 12 años, su futuro era una página en blanco, y esa incertidumbre, esa libertad absoluta de no saber lo que vendría después, era la sensación más poderosa, más embriagadora y más verdadera que jamás había experimentado en toda su vida. La justicia no solo fue servida, fue un banquete. Viste cómo la reina retomó su trono y convirtió a sus verdugos en polvo. Si te hirvió la sangre con la injusticia y celebraste cada segundo de su épica victoria, eres de los nuestros, para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de poder, traición y lecciones inolvidables. Suscríbete ahora, revienta ese botón de like, como ella reventó sus vidas y activa todas las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir trayendo la justicia a la pantalla.